tu hermosa palabra que nos es enseñada, que nos es dada, Señor, la palabra logos que está escrita, que podemos escudriñar cada día, Señor, y también la palabra rema que viene revelada, Señor, cuando de corazón y en el Espíritu buscamos este hermoso mensaje que tienes para cada uno, Señor, en específico. Yo te bendigo y te doy gracias por esta casa, te doy gracias por cada persona que está en este lugar, por sus familias. Te pido que les bendigas, les abra, Señor, el entendimiento y que el corazón, Señor, que se ha cerrado y que se ha endurecido, tú, Señor, lo ablandes, Señor, así como tu palabra dice, que quitarás corazones de piedra y pondrás corazones de carne. Yo te pido que esta mañana esa palabra se haga real en cada uno de nosotros y recibamos tu palabra, Señor, conforme tú la quieras enseñar. Señor, asómbranos con tu palabra, Señor. Inquiétanos con tu palabra, Señor, y rétanos a crecer cada día más. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿por qué les digo esto de que nos impresione? Escuchamos de repente una predicación y por allá hay unas frasecitas buenas o frases matonas, ¿no? Que le dicen y wow, dices, o dices yeah, o dices amén, o cualquier otra cosa y te impresionó porque es un mensaje que llega a tu mente o llega a tu corazón y dices, wow, la palabra qué profunda, o cómo Dios nos conoce y a esto habiendo sido escrito hace tantos años puede ministrarme de esta manera tan actual, ¿no? Eso es lo primero, eso es bueno, recíbelo y asómbrate con la palabra porque de verdad es algo impresionante. Lo segundo, que te incomode. ¿Por qué? Porque después de recibirla y decir, oh, wow, y todo lo demás, también tienes que decir, a ver, ¿sí estoy haciendo yo eso? O nada más suena bonito y punto, y lo dejo a un lado. O mejor, dejo que me inquiete, dejo que me haga sentir, hoy no sé si estoy creciendo o si ya crecí a ese nivel o si puedo hacerlo. Y lo segundo y lo tercero es que te rete. De verdad, a mí me gusta ser retado por la palabra, a mí me gusta porque eso me asegura que voy a buscar un crecimiento en Dios, porque ciertamente las obras no me van a hacer ser salvo. El Señor me dio la salvación, me la regaló y la recibo, y yo creo que tú también. Pero el crecimiento, según lo que hemos estado estudiando, sobre todo en esta serie, ahí sí estamos involucrados nosotros, ¿verdad? En nuestras intenciones. Y ahorita que está muy de moda los retos, si te dicen, agarra una cuchara llena de canela en polvo y échatela, así nomás, estás mal, ¿no? Pero si le dicen el Cinnamon Challenge, ahí van, y se toman video y todo y lo suben, y haciendo el ridículo, pero le ponen challenge. Bueno, pues ¿qué te parece si le hacemos challenge a la palabra de Dios en esta mañana? Que lo que el Señor nos enseñe, lo podamos hacer un reto, que podamos decir, ¿sabes qué? Sí, voy a entrarle a esto porque va a ser crecimiento para mi vida y de ahí va a haber bendición para más personas. Voy a tomar un poquito de agua. Ok, entonces para esto se trata de que el Espíritu Santo nos haga crecer por medio de su palabra. Pensé que iba a tardar más en que se me secara la boca, pero casi en cuanto me subí, así de instantáneo, ¿no? Ok, para esto les voy a pedir que me pongan en la pantalla 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18 va a ser nuestro versículo base de esta mañana. Disculpe usted. Y hay algo en este versículo que es de gran bendición, de verdad. Es como el Señor nos invita, ahí está, como el Señor nos invita a crecer. Dice, yo tengo esta versión, dice, en cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Dice, crezcan en la gracia, esa gracia que nos es dada, nos es un regalo, también podemos crecer en ella. ¿Cómo? Dando de gracia lo que de gracia recibimos. Eso es lo primero. Y después dice, crezcan en el conocimiento. ¿Cómo crecemos en el conocimiento? Ok, ahí está la palabra, estúdiala, profundiza en ella, escúchala, léela, ten esa relación con la palabra que te va a hacer crecer. En estas semanas la serie pues se llama Amar, Crecer y Servir, y nuestro pastor nos hablaba los primeros días acerca del amar, ¿no? Que a fin de cuentas es la parte medular de la vida cristiana, la parte central. El ministerio de Cristo fue demostrar su amor hacia los pecadores, hacia los que estaban haciendo justo lo que Él no quería que hicieran. Hacia esos demostró su amor, hacia nosotros, ¿verdad? Que hacíamos lo contrario de lo que Él nos pide. Y el Señor nos dice que amemos, ¿cómo? Así como Él amó, y pues no es algo fácil, de verdad tiene que ser un reto y tiene que haber un crecimiento para poder amar como Él lo hizo. Pero
el Señor nos dice: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hemos estado viendo en estos domingos que iniciamos con la serie y aprendimos que porque fuimos amados, entonces podemos amar. Primero amamos a Dios porque Él nos amó primero, y también amamos a las personas porque el Señor nos amó, y de esta manera podemos amarnos unos a otros. Y en esta segunda etapa de la serie empezamos a ver lo que es crecer, y en el primer servicio, el servicio pasado donde inició esta parte del estudio, que es crecer, que además amar, crecer y servir es como el ADN de esta casa, ¿no? Se nos explicó acerca de más o menos lo que es misión y visión, y está muy muy enfocada, y eso es lo que Avivamiento de Amor ha abrazado como eso, como una misión y visión. Entonces por eso es lo necesario de conocer bien el centro de qué es amar, de qué es crecer y de qué es servir. Y el pastor nos enseñaba la semana pasada que no era crecer, ¿verdad? Y yo que vengo, y lo digo con todo respeto, fui formado en una iglesia donde había una frase que era la visión de esa iglesia, y que era un número para tal año, y esa era la visión de crecimiento. Decían tantos para tal año, ¿okay? Y de verdad lo digo con respeto porque bendigo la vida de este pastor, pero te das cuenta que el enfoque o el centro de lo que es crecer está un poquito bastante más bien fuera del centro de lo que es la palabra de Dios. La semana pasada el pastor nos decía, crecer no es ser más, sino ser mejores. Ser mejores. Y pueden haber más, pero mejores, ¿verdad? Crecer en calidad, nuestra calidad de vida en Cristo, y no nada más llenarnos de gente. Tú invita a todos, como vengan, lo que sea. Claro que puedes venir como estés, claro que si vienes también con un corazón dispuesto a que Cristo te transforme, ¿verdad? Sobre todo eso, y que Cristo haga la obra en ti por medio de su Espíritu Santo, de su palabra. Entonces a veces tenemos visiones diferentes de lo que realmente es crecer conforme a la palabra. Y bueno, la semana pasada nos fue enseñada esta parte, lo que no es crecer. Y así vimos también parte de lo que sí es crecer. Y de repente tú ves lo que es crecer, y ahora sí a la luz de la palabra, y tal vez pienses, pues entonces no he crecido tanto, ya tengo algunos años aquí en esto y no he crecido lo suficiente. No te preocupes, siempre va a haber más camino que recorrer. Eso es siempre en el camino de Dios, así es. Si quieres haber llegado a la meta, Pablo lo dijo, y mira que Pablo no era cualquier cristino, ¿no? Era bastante cristiano, y él lo dijo: no pretendo yo haberlo alcanzado ya, pero sigo a la meta del varón perfecto, que es Cristo. Entonces eso es algo que debemos abrazar también para nosotros. Entonces hoy, en esta mañana, lo que vamos a ver es, aunque suene medio místico, pero lo vamos a ver de una manera bien sana, es la llave maestra para el crecimiento. La llave maestra para el crecimiento, y sin darle muchos rodeos, te lo voy a decir así a la primera, es la Biblia. Ok, pero después vamos a desarrollar unos puntos de qué relación debemos de tener con la Biblia para que haya un crecimiento y que se convierta realmente en la llave maestra de tu crecimiento. Ok, pero para eso debemos entender que el crecer en Dios, el crecer en el reino, no es igual que crecer en el mundo, el crecer en lo humano, en la vida. Humanamente crecer, desde que tienes niños, tú te das cuenta cómo un niño de bebé nace y depende totalmente de ti. No puede ni siquiera comer solo, no puede beber solo, tienes que estar al pendiente, y tienes que cambiarlo, ponerle su ropa cuando se ensucia, limpiarlo, todo esto porque está totalmente dependiendo de ti. Y va pasando etapas donde ya dejó el pañal, gloria a Dios, ya no voy a ir por los Huggies, y luego cuando te salen muy delicados de la piel, terrible, porque salen bien caros los que son los buenos, los que no hacen daño. Y yo tuve 2 niños bien delicados, y el otro sí aguantó, pero es bien caro, y dices gracias a Dios porque ya avanzó, ya no depende de esa parte. Y de repente el niño ya solo ya puede comer, no tienes que estar ahí dándole en la boca, y va creciendo y va siendo más independiente, y ya no tienes que darle en la boca, y ya come solo, ya nada más una limpiadita y listo. Y después ya se puede peinar, después ya no necesita peinarse, ¿va? Y va creciendo, entonces va siendo independiente, y dices gracias Dios. Y así como testimonio, la semana pasada llega un amigo mío a casa,
A ver si contando anécdotas me relajo, man. Llega un amigo a la casa, él tiene un negocio y estábamos platicando, una platiquita de unas 3 horas y media, 2 cafés cada quien y esto. Y mientras platicábamos se acerca mi hijo Obed, mi hijo mayor Obed, que ya está por cumplir 17 años. Ya se sentó a platicar con él, también es conocido. Y después de un rato de platicar él sobre algunas cosas que andaba haciendo y todo esto, mi hijo le dice, oye José Luis, ¿no tienes trabajo para mí en tu negocio? Yo dije, mírate, se brincó el cerco así, no me dijo ni ahí va, ¿no? Y le dice el otro, sí, fíjate, sí que se ocupo para esto y esto. Y era sábado. Dice, órale, ¿y qué? ¿Cuándo quieres que empiece? Pues en cuanto puede, el lunes, órale. Dije, ande pues. Entonces ya agarró trabajo, qué bendición, la verdad me dio orgullo y me dio alegría. A la vez primero me sentí así como, tranquilo mijo, pues pregunte, ¿no? Pero no, se brincó el cerco así directo. Pero, ¿por qué? Porque él está creciendo, humanamente él está creciendo y ya está sintiéndose independiente y toma algunas decisiones que de más chico no lo hacen, de más chico no deciden ni siquiera qué ponerse y ahí está uno al pendiente. Pero ¿qué pasa con el reino de Dios? El reino de Dios es bien diferente al mundo. Mientras más creces espiritualmente, más dependes de tu Padre, más debes depender de tu Padre. La madurez espiritual no es como la madurez humana. Sirven las dos, son buenas, sí. Es bueno ser independiente como ser humano, sí. Pero en todo lo que tiene que ver con tus decisiones, con tu vida, con cómo te vas a manejar, no debes de ser independiente. Humanamente crecer significa ser más independiente, pero en el reino de Dios crecer significa ser más dependiente y depender de la palabra de Dios y depender de su Espíritu Santo para poder ser guiado y no cometer errores que a veces nos duelen bastante. A veces cosas tan sencillas o a veces cosas que parecieran, bueno, en esto no me puedo equivocar porque es algo bueno hacia donde lo veas. Es algo, por ejemplo, un servicio, voy a servir al Señor, entonces es bueno que sirva y te avientas a servir. Pero luego te das cuenta que dejaste de crecer o dejaste de realmente ser de bendición porque lo que Dios tenía para ti era un llamado diferente para servir y pudiste haber sido más efectivo. Y bueno, no detienes el plan de Dios en sí, pero tal vez atrasas el tiempo de cómo se iban a dar las cosas por no consultar a Dios, por no buscar en su palabra y nada más aventarte. Entonces hay que mantener una postura de dependencia a nuestro Señor. Y mientras más creces, de verdad te vas dando cuenta, Señor, te necesito tanto. Y vas aprendiendo más y dices, wow, estoy bastante quebrado y necesito al alfarero que repara este barro quebrado, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra premisa acerca del crecimiento. Entonces, dile a quien está ahí a un lado de ti, depende. No es depende de qué, no, depende del Señor. Entonces, un cristiano maduro aprende a depender así del Señor cada vez más y a no apoyarse en su propia prudencia. Porque hasta ahorita yo no he conocido gente que por voluntad propia quiera llevar una vida estéril en el reino. Decir, yo no quiero hacer nada más que estar sentadito, entro y salgo de la iglesia y no quiero dar fruto, no quiero que nadie, es más que ni me conozcan en la iglesia, ni nada de eso. Tal vez sí haya uno que más o menos, pero no es como que el común denominador del cristiano. En general, venimos a los pies de Cristo y es tanto el agradecimiento que buscamos dar fruto, que buscamos bendecir a otros, ¿verdad? Esa otra etapa tal vez es una etapa, no es que todos seamos así, pero tal vez hemos pasado por etapas donde no, acá underground, que no me vean. Pero son etapas porque son procesos donde estamos dejando cosas atrás. Y eso, si no has pasado por ahí, qué bueno, y si algún día lo pasas, no te preocupes, Dios te va a sacar adelante de eso. ¿Okay? Y bueno, entonces, si perteneces al cuerpo de Cristo, realmente quieres dar fruto. Vamos a leer Juan 15, el verso 5, por favor. Juan 15, verso 5. Dice el Señor, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Dice la versión en Reina Valera, separados de mí nada podéis hacer. Aquí sí me gusta más la Nueva Traducción Viviente porque está más, porque duele más, así como, ¡ay, Señor! Separados de mí no puedes hacer nada, no te emociones, no hagas planes, porque separado del Señor nada puedes hacer. Y esto es ¿por qué? Porque dependemos de Él. Imagínate la vid
bien grande con sus ramas. Ahora imagínate las ramas solas ahí, no van a dar fruto, ni siquiera van a vivir, se mueren, no hay quien les sostenga, no hay quien les alimente, fruto, ni siquiera van a vivir. Entonces, como cristianos debemos de verdad depender de nuestro Señor. Entonces podemos decir, ok, entiendo que debo depender de Dios y mi nivel de confianza debe de subir, mi nivel de seguridad debe de estar bien fundado en Dios, porque Él es el que hace todas las cosas y yo sin Él no voy a poder hacer nada, ¿ok? Entonces, lo primero es saber que no hay atajos para este crecimiento. Si te preocupas de repente y si esta palabra te está haciendo sentir incómodo o tal vez esté retando, espero que no nada más sea wow, sino lo otro. Espero que no te preocupes, que primero sepas que ese tipo de madurez y ese tipo de crecimiento no se llega con ningún atajo. Y desgraciadamente sí hay como cursos bíblicos todavía que dicen cómo madurar en 2 meses y cosas así, terribles. Yo dije, eso es broma, pero empecé a buscar y ¿qué creen? Me encontré algunos y están más chuecos que lo que se pueden imaginar. Entonces, no es así. Leyendo bien la Biblia y estudiando la palabra te das cuenta que Dios llevó por procesos a todos sus siervos, a todos. A Nehemías pasó por terrible dolor, por luto y todo esto, y después de animarse a empezar y todo, también hubo un momento donde Dios lo calmó, ya empezada la obra, le llegaron los enemigos y empezó a batallar con cosas, y por ahí en Nehemías, creo que es en el 8, puedes leer donde la gente le dice, ¿sabes qué? Léenos la palabra, léenos los rollos para animarnos, y escuchaban la ley y se animaban, y wow, dices, ¿qué onda? O sea, porque volvieron a la palabra y entonces resurgió esa energía que ya habían perdido. Entonces la palabra debe ser tu alimento continuo. No dejes de buscar en la palabra tu crecimiento y tu madurez. Dice, debemos ser constantes en nuestro contacto con la palabra de Dios, porque así somos guiados por el Espíritu Santo. Vamos a leer 2 de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3 nos dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer, no dice al conocer así de pronto, dice al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? ¿A quién le llamó usted? A mí me llamó Jesús. Él es el que llama, es el que da los ministerios, es el que da el llamamiento, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él te trajo aquí, estás aquí no porque te invitó la comadre, la prima o la suegra incómoda, ni nadie, sino estás aquí porque Jesucristo te trajo. Usó a alguien que está cerca de ti, muy probable, pero Él es quien te trajo a que escucharas su palabra, a que la alabaras, como la mañana de hoy, que fue una alabanza, una adoración excelente. Me gocé de verdad. Y Dios, el Señor diseñó ese tiempo para traerte, lo hizo desde antes. Y dice que mediante su divino poder nos dio todo lo que necesitamos, dice. Y dice, y todo esto lo recibimos al llegar a conocer. O sea, todas las bendiciones ya están dadas y Efesios los dice. Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos. Ahí están, son tuyas. Dice, pero todo esto lo vamos a recibir al llegar a conocer a aquel que nos llamó. ¿Cómo se llega a las bendiciones? Creciendo, mi hermano. De verdad, en la banca, en el anonimato, no se llega a conocer, no se llega a recibir todo lo que Dios tiene para ti. Es activo en el reino. El esperar en Dios no es me acuesto a esperar hasta que Dios llegue y me lleve o me llame o esto, es de una manera activa. Activo en el reino es como Dios te llama, activo en el reino es como Dios te capacita para que hagas lo que estás llamado a hacer. Y esto lo podemos ver incluso en las relaciones interpersonales. Cuando tuve la bendición de conocer a mi esposa, hermosa que ahí está, de verdad me impresionó. Dije, oh, wow, ahora sí, wow, yeah, y todo lo demás, ¿no? Que se dice. Y la conocí y rápido dije, yo voy a amar a esta mujer. Yo la veo y digo, sí, yo creo que sí, ¿verdad? Pero luego en los 3 años de noviazgo que duramos y los 21 que van de matrimonio, ahí la llevamos,
la he conocido más, ¿verdad? La he llegado a conocer. Y no que lo haya alcanzado ya, pero sigo a la meta, ¿eh? Dijo Pablo. Y creo que estamos en ese mismo tenor, ¿no? Estamos conociéndonos. Entonces, bueno, estos ya 24 años de irnos conociendo, la he llegado a conocer y puedo admirarla más. Y puedo estar más maravillado de lo que vi al principio. Y conoces al Señor y de verdad te maravilla su amor, te golpea. Ayer lo decían ministrando, llegué un ratito cuando estaba terminando la reunión de jóvenes que fue aquí y quien estaba ministrando dijo que su amor te golpee, ¿no? Te abrace, sientas. Y es así, lo conoces de pronto y dices, wow, hizo eso por mí y Él es santo y mira nomás, y yo como soy y me está transformando. Pero después vas profundizando en el conocimiento de Cristo y de verdad es hermoso, es profundo, no se termina. Así debe ser tu crecimiento, tu constante contacto con la palabra es para que conozcas más a tu Señor, conozcas más a tu Salvador y te enamores más y te des cuenta de cuánto dependes de Él. Eso es nuestro llamado a crecer, es conociéndolo. Entonces, vas conociendo al Señor, dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer, lo vas conociendo y recibes toda esta capacitación. Entonces, siendo Jesús la palabra misma que se hizo carne, nuestro contacto con la palabra nos permite llegar a conocerle más y a recibir esta transformación a la que Él nos llamó. No nada más nos llamó a servir, sino a ser transformados. Así como estábamos, no servíamos de mucho en el reino. Estábamos muy quebrados y hay cosas que el Señor nos sigue cambiando, pero es Él y es el conocerle. Entonces, a la luz de la Escritura, hay 5 relaciones o 5 cosas que debemos de hacer en cuanto a la palabra para poder crecer y que entonces se convierta en la llave maestra. Si nada más lees, si nada más escuchas, te quedas corto y te va a faltar conocimiento, te va a faltar profundizar y no te va a dar el crecimiento que Dios espera de ti, que tiene listo para ti. Entonces, los que quieran anotar, la primera cosa que debes de hacer acerca de la Biblia es creerla. Lo primero que debemos de hacer es creerla. Y no sé si se acuerdan, los que estuvieron el año pasado por ahí, hubo una serie acerca de apologética, una serie corta de 2-3 servicios, que la apologética es la defensa de la fe. Y hablábamos de cómo hay muchas voces que se levantan, sobre todo en estos tiempos, para distraernos de la palabra de Dios o para desvirtuar la palabra de Dios. Empezando por la ciencia, que no es mala, pero hay una línea en la ciencia, sobre todo evolucionista y que habla del Big Bang y cosas, te llevan a desvirtuar la palabra de Dios, ¿no? Son unas distracciones y de repente tienen argumentos como que suenan bastante bien, bastante fundados y nos llegan llegan, si no estás firme en las cosas de Dios, si no estás firme en el conocimiento de Dios, te pueden entrar duda y decir, bueno, es que suena como que muy lógico pero si vivimos por fe, de verdad eso queda fuera. No es nada más quedamos ciegamente, no. Para eso mismo es el conocimiento de la palabra, porque luego lo dijo el Señor, mi pueblo perece y es por falta de conocimiento. Entonces, si no profundizas en la palabra, ese tipo de corrientes te van a tambalear fácilmente. Y en esa serie hablábamos no nada más sobre eso. La psicología es buena, pero hay áreas de la psicología que desvirtúan. El humanismo tiene algunas cosas buenas, pero tiene mucho que desvirtúa la palabra y son un montón de corrientes que están muy de moda o están muy fuertes en todas partes, y todas esas corrientes lo que buscan es nada más distraernos de la verdad, una verdad central, una verdad sólida y una verdad absoluta, que es que la Biblia es la palabra de Dios y en ella encontramos salvación. Eso es verdad. Y hablamos de cómo a veces todos estos argumentos lo que sirven es eso, para distraer. O incluso hay revelaciones distintas, ¿no? La continuación de la Biblia, el nuevo evangelio y cosas así que dices, es que mira, se le apareció un ángel y le dijo que le siguiera escribiendo porque no sé qué, pero si lees Apocalipsis y dice que no debes de agregarle ni siquiera un punto o una tilde,
pues no le vas a agregar otro evangelio completo, pues menos, ¿no? Pero hay quien se va con esas corrientes por falta de conocimiento. Pero lo primero que debemos hacer es creerla. Y dice Santiago 1:21. Santiago 1:21. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Además nos da el porqué. La palabra de Dios tiene el poder para darte salvación, tiene poder para transformarte, tiene poder para cambiar tu futuro. Muchas de las corrientes que se ofrecen ahorita son para ahorita. Te voy a cambiar, te voy a mejorar, vas a ser un mejor ser humano, vas a conocer cosas o vas a tener cosas, pero ninguna de esas corrientes te puede asegurar vida eterna, ninguna te puede asegurar salvación, porque eso lo da la palabra de Dios. El Espíritu Santo está para guiarte en la palabra de Dios, para que te alimentes realmente de la palabra de Dios. Leemos también en Juan 6, de los versos 66 al 68, donde vemos también la obra de la palabra. Bueno, donde vemos una declaración de fe de alguien que realmente fue lleno del Espíritu Santo. Dice en Juan 6, versos 66 y va al 68, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren ustedes también irse con ellos? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La cosa se puso complicada, ya le estaban cayendo a Jesús los soldados y bueno, ya tenía días que todo estaba muy tenso y muchos de sus discípulos, que era una gran masa de gente que lo seguía, empezaron a decir, uy no, esto está peligroso, nos está prometiendo cosas que no entendemos, y empezaron a correr, empezaron a esconderse. No hubo firmeza en su corazón y al parecer a lo que dice ahí se queda con los 12, porque solo a ellos les dice, ¿ustedes qué onda? ¿También se quieren ir? Adelante, va, nadie está a fuerzas. Eso sí, si llegaste aquí por invitación de alguien o como sea, no estás a fuerzas. O si te trajeron a fuerzas, nada más dile, oye, ¿qué onda? Pero no es así, realmente estás aquí porque fue el plan del Señor, para que estuvieras y escucharas su palabra y adoraras juntos con la iglesia. Pero el Señor les dijo, ok, todos están yendo, ¿ustedes qué piensan hacer? Pero Pedro dice una verdad, de esas verdades que la palabra dice, profundas, absoluta. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Los que se fueron, ¿qué tal vez pensaron? No, voy a salvar mi vida porque si ando con estos, me van a agarrar los romanos y me van a dar cuello. Pues sí, probablemente. De hecho, a los apóstoles no les fue muy bien, a la mayoría les fue bastante mal. Terminaron con unas muertes horribles, solos, abandonados, pobres, golpeados, bueno, de todo, lo hemos leído, no es que te quiera animar, así que échale ganas, hermano, ya te viene la tuya, ¿no? Pero sí estamos siendo burlados por el mundo, sí nos ven como esa bola de ignorantes orándole a Dios, por favor, como si los oyera. El Señor me oye, hago mis oraciones y siento la respuesta del Señor, porque su Espíritu Santo me lo muestra. Dice la palabra de Dios que su Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso es algo interno, nadie lo puede ver. Como no lo pueden ver, nos critican, dicen, pobres. Pero sabemos que es algo más real, porque no se va a acabar cuando nosotros nos lleven a enterrar. Ahí empieza lo bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cree en la palabra de Dios, mi hermano, porque en ella hay salvación, hay vida eterna. Es la única que te asegura un futuro, un verdadero futuro. Hay eternidad en ella. La segunda cosa que debemos hacer acerca de la palabra de nuestro Señor es estudiarla. Una cosa es leerla, ¿verdad? La creo. Yo creo en la palabra de Dios, pero ahí está guardadita y cuando me digan un texto yo nomás digo amén y ya la creo. No funciona así. Hay que entrarle al estudio. ¿Por qué? En Hechos 18:24 vamos a leer acerca de un brother de ahí de los inicios de la iglesia
que aunque era judío tenía un nombre bastante griego, ¿no? Se llamaba Apolos. Dice Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, esto quiere decir bueno para hablar, poderoso en las escrituras. Fíjate bien en esto, poderoso en las escrituras, así era Apolos. Dice, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta. Él hizo lo que debemos de hacer todos. Se apasionó por la palabra. Era un hombre que, tanto así que la Biblia lo reconoce como ese hombre era poderoso en la palabra. No es cualquier cosa. Y le enseñó a otros acerca de Jesús de una manera muy entusiasta. Dice, y con precisión. Sin embargo, y esto es otra postura que debemos de tomar, lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga. Lo llevaron aparte. Me brinqué. Sí, dice con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. O sea, le faltaba conocimiento. Aunque la palabra lo llama poderoso, en la palabra le faltaba un poco de conocimiento, de doctrina. Y lo escucharon hablar solo acerca del bautismo de Juan. Entonces, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios, aún con más precisión. ¿Okay? Hay una enseñanza bien grande. Dice, Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso le animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran bien. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran bendición para los que por gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. ¿Qué pasa con este Apolo? Él era un hombre que desde que conoció al Señor se metió a la palabra, estudió la palabra, se volvió poderoso en ella, pero aún sabiendo que él ya tenía todo este conocimiento, él fue enseñable. Él permitió que otros hermanos le dijeran, ¿sabes qué, bro? Súper bien, pero te faltó algo. Y ahí te va, ya le explicaron acerca del bautismo y del plan que Jesucristo había traído. Entonces dice que cuando él continuó su ministerio fue de gran bendición donde llegó. Ese es un llamado que tenemos tú y yo. No te quedes con lo que sabes. ¿Sabes qué? Ya me aventé el discipulado del pastor, está bien chilo, ya con ese tengo, pero ya. Es el nivel 5, es que el más alto. Regrésate al 1, hermano, está genial. Y ya lo tienes, dale al 2. Está súper, aprovecho el comercial. Los jueves a las 7 hay discipulado, vente, hermano. Oramos juntos, se pone muy bueno. Alabamos al Señor y luego nos vamos a estudiar la palabra. Y Dios nos enseña de verdad cada vez cosas mejores y crecemos. Porque hay una actitud de recibir esa palabra. Hazle como Apolos, ¿okay? No te quedes con lo que tienes. Sigue siendo enseñable, porque desde el hermano que está en el estacionamiento, el que abre la puerta, quien está tal vez no activo, puede enseñarte algo, hermano. Sobre todo si es con la palabra. Así es que recibe la enseñanza y crece, no te detengas. Hay crecimiento para todos. Entonces Apolos fue de gran bendición en Acaya porque él fue enseñable. Él permitió que aún sabiendo y habiéndolo llamado poderoso en la palabra, él permitió que le enseñaran y recibió con agrado esa palabra. Esta frase, apréndetela. En el reino es así. Así como vimos lo de la dependencia, humanamente crecer es ser independiente, pero en el reino crecer es ser más dependiente de Dios. También debemos de aprender que siempre hay algo más por aprender para bendecir más. Siempre puedes bendecir más. La palabra de Dios es un tesoro supremo, que lo vemos en Proverbios 3, en los versos 14 y 15. Dice, pues la sabiduría, hablando del conocimiento de Dios, perdón, da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse a ella. Así es que lo tercero es hónrala. Primero, créela. Lo segundo es estúdiala. Lo tercero es hónrala. Honra la palabra de Dios así como atesoro. La honra trae bendición abundante. Y no sé si has escuchado gente que habla bien de otros y los honra. Y por ahí escuché a un pastor que decía, yo cuando era niño,
Pensaba que mi familia eran casi como superhéroes, mis tíos, mis abuelos, porque oía a mi mamá hablar de ellos y decía, wow, qué genial, un bisabuelo fue a la guerra y ganó no sé qué, y luego, oh, mi tío, mira que hizo tal negocio, le fue súper bien, y mira cómo mis hermanos hacen esto, y ella veía así a toda su familia, veía a su familia así cuando él era un niño. Dice, pero cuando voy creciendo me voy dando cuenta que ese que se fue a la guerra dejó aquí a 2 embarazadas antes de irse a la guerra, y que uno de sus hijos se volvió asesino, y que un montón de cosas que luego vio y dijo, oh, ¿qué onda con mi familia? No está tan power como yo pensaba, no son tan perfectos. ¿Por qué? Porque en la boca de su mamá solo había honra, palabras de honra. No es que le ocultara o que le mintiera, simplemente ella decidía elegir ver lo mejor en cada uno. Porque ciertamente ese hombre cometió el error que hizo con sus mujeres, pero se fue y fue valiente y ganó batallas. Y ella vio eso. Y el otro hizo un negocio bueno y ayudó gente, sí, pero también hizo otras cosas mal que ella prefería no poner su mirada en eso. ¿Y qué es una persona que habla con honra de otros? Porque el otro tiene honra, tal vez, pero demuestra más honra quien le da la honra a la otra persona, quien decide ver lo bueno y no criticar de manera negativa. Entonces debemos de honrar la palabra. Hay quienes dicen, no, tiene muchos errores y esto. No la conocen, no conocen la palabra y se pueden ir con... Es fácil. Alguien me decía hace poco, sí, es que ustedes para todo, la Biblia y esto y no. Yo sé que la persona lo dice y nunca la ha leído, no la ha estudiado, no ha tenido un contacto verdadero con ella. Por eso puede decir, ¿por qué? Porque lo ve en redes sociales, porque todos los sitios de ateísmo y eso dicen lo mismo, todos dicen lo mismo, pero no la conocen, no se han metido, no han permitido que les impacte y cambie sus vidas. Entonces, yéndonos al cuarto punto es, ámala. Ama la palabra, además de creerla, además de estudiarla y de honrarla con obediencia, ámala. Porque ¿cuántos podemos decir lo mismo que dijo David? En el Salmo 119, verso 97 dice, oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Todo el día ella es mi meditación. Yo me imagino un rey. Y a veces tenemos una imagen de, si está sentado en su trono, nomás le están trayendo uvitas y le están echando aire y todo. No, yo más bien pienso que el rey tenía mucha chamba, había mucha gente acercándose a él con peticiones, mucha gente distrayéndolo hasta con chismes. Rey, mira, es que aquellos, los de la comida están bolseando algo ahí, o no sé, lo que sea, pues, pero le está llegando mucha información y hay muchas distracciones y tiene muchas cosas que hacer, que si ya hay un reino que estaban ahí conquistando. Entonces David tenía todo esto que hacer, pero él dice, todo el día meditaba en la palabra, todo el día meditaba en la palabra porque amaba la palabra. Debemos de amar la palabra, debemos de estar en contacto con ella, pero obviamente si estás haciendo tus actividades en el día, en la mente puedes venir a ti los textos. Por eso es bueno memorizarte algunos textos y estarlos meditando y traerlos a tu memoria en el día para que te den crecimiento, porque lo hacen. Cada vez que la palabra de Dios viene a ti te va a dar crecimiento si tú la recibes con la actitud correcta. Entonces él estaba muy ocupado, pero aún así se amaba su palabra y la meditaba todos los días. ¿Okay? Debe ser nuestro alimento diario. Por último, el último punto es el más conocido de todos, ya no lo sabemos. Siempre que nos hablan acerca de nuestra relación con la palabra es el bueno y no cambia y no tiene por qué cambiar, es obedécela. Siempre obedece la palabra. Lo vamos a ver como un ejemplo así. La Biblia no es una charola de canapés. No estás en una reunión social y te ponen la charola de canapés. A ver si gustas o que tú digas, a ver, este texto está bien bonito, habla de bendición, echa para acá. A ver, este texto de qué habla, de prosperidad. No, pues échalo, ¿no? Viene. ¿Y este de qué habla? De cuánto Dios me amó, ven para acá. Y luego este otro, ¿de qué dice el texto? Que debo de amar a los que me aborrecen. Ay, no, Dios, no. Espérame, el de un lado está más bonito. Entonces la Biblia no es así. No quieras escoger nomás lo más rico, lo más bonito. Toda la Biblia, los 66 libros, esa recopilación es la palabra de Dios.
debes de estar seguro de ello, y como tal debes de honrarla y debes de obedecerla. Claro, hay que saber en qué tiempo estamos. No voy a ir a matar un cabrito para que Dios me perdone, Él ya lo hizo, eso ya lo hizo Él. Entonces, teniendo clara esa parte, de ahí sí, obedécela porque es la mayor bendición que puedes tener de tu relación con la palabra. En 1 Samuel 1:5, vemos cómo el profeta le habla y le dice: pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios que ofrezcas, o que obedezcas a su voz. ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Sacrificios u obediencia? Y ahí mismo le dice abajo: escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión mejor que las grasas de los carneros. Es lo que se ofrecía en los holocaustos. Pero el profeta le dice ahí al rey: deja de ofrecer eso, porque lo que Dios quiere es tu obediencia. Porque sabemos que Saúl estaba constantemente haciendo lo contrario de lo que debía hacer. Faltó a su llamado de muchas maneras y desobedecía directamente a la palabra que en ese tiempo era pues dada por el profeta directamente. Así que, mis hermanos, para concluir, como veíamos que en tiempo de Nehemías el volver a la palabra fue lo que les dio de nuevo energía, lo que los volvió de nuevo a la vitalidad, a construir lo que Dios les había llamado a hacer. El consejo de esta mañana es: sirve para cumplir los sueños que Dios te dio, porque soñarlos no cuesta nada. El que Dios te ponga un sueño a ti no te costó nada, pero el que se cumplan esos sueños, ahí sí necesitas hacer algo, necesitas madurar, necesitas estar maduro. Le pasó incluso a José en Génesis. Génesis recibió unos sueños preciosos, pero en su inmadurez que iba y le decía a sus hermanos: oh, fíjense que yo voy a gobernar sobre ustedes. No, les caía súper bien, ¿no? Ay, qué suave, le dijeron. ¿Qué hicieron? Lo hicieron en un pozo y lo vendieron, porque en su inmadurez él iba y les presumía incluso que iba a gobernar sobre su padre. Era una ofensa terrible para ellos. ¿Qué le pasa? Porque estaba inmaduro. ¿Era malo? No. ¿Recibió los sueños de parte de Dios? Efectivamente. Pero en su inmadurez los estaba como echando a perder. Entonces Dios lo manda a este proceso por el cual realmente madura, realmente crece, realmente demuestra su amor y su obediencia a Dios, y entonces se cumplen esos sueños. Los sueños que Dios te dio se cumplen, se van a cumplir. ¿Qué crees? ¿Que están demasiado grandes? Son de Dios. ¿Crees que Él tiene limitaciones? No las tiene, mi hermano. Él es el Dios que todo lo puede, y tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gloria a Dios. Así es que, iglesia, ama, crece y sirve, no te detengas.